Bueno, hola chicos, yo soy Richie Profe y me he dado cuenta de que la mayoría de mis alumnos tenéis todos el mismo problema con los logaritmos, es que cuando yo quiero ponerme a explicar funciones logarítmicas, realmente no puedo ponerme a explicar funciones logarítmicas porque la mayoría de vosotros no entendéis lo que es un logaritmo. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es un logaritmo, algunas de sus propiedades, el porqué de estas propiedades, porque cuando entendemos por qué son las cosas no nos olvidamos de ellas. Y luego vamos a hacer un par de ejercicios típicos que os soléis encontrar si estáis a nivel de ESO, bachillerato, y pues que no estará mal que repasemos, incluso para la gente que esté en la carrera, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo, ¿no? La definición formal de logaritmo en base a de b igual a c es que el logaritmo en base a de b igual a c, si y solo si a elevado a c es igual a b. ¿Qué demonios significa esto? Pues a ver, tú cuando aprendes a sumar 1 más 1 igual a 2, te enseñan la operación contraria, 2 menos 1 igual a 1, ¿cierto? Tú cuando aprendes a multiplicar, 2 por 3 igual a 6, te enseñan la operación contraria, 6 entre 3 es igual a 2. Cuando aprendes a elevar al cuadrado, por ejemplo, 3 al cuadrado igual a 9, aprendes la operación contraria, raíz de 9 igual a 3. Pues con la exponencial pasa lo mismo, ¿no? Si tenemos 3 elevado a 2 igual a 9, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. ¿De acuerdo? Está relacionado también con las potencias, pero en lugar de centrarnos en el exponente, nos estamos centrando en la base. ¿De acuerdo? Sería lo contrario de la exponencial. ¿De acuerdo? Siendo que la exponencial de x es e elevado a x. ¿De acuerdo? O, bueno, cualquier número en este caso. Vosotros me entendéis. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, no es un concepto demasiado difícil de entender. Por si no os ha quedado claro todavía, otra manera de explicarlo sería que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x es x. ¿De acuerdo? O el logaritmo en base n de n elevado a x es x. ¿De acuerdo? Y de aquí surgen unas cuantas propiedades de lo que son los logaritmos. ¿De acuerdo? Primero, planteémonos lo siguiente. ¿Podemos tener algo negativo dentro del logaritmo? Me pregunto, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a sustituir esto por números, ¿de acuerdo? Si tenemos el logaritmo en base 2 de menos 10 igual a x, por ejemplo. Esto lo podemos traducir en una ecuación exponencial, ¿de acuerdo? Como 2 elevado a x igual a menos 10. ¿Existe esa x? Que yo sepa, ¿no? No hay nada a lo que puedas elevar 2 para que te dé menos 10. ¿De acuerdo? Si queréis, pensadlo un momento, no hay. ¿De acuerdo? Pero es que voy más allá. ¿Para el 0 hay? ¿Existe el logaritmo en base 2 de 0 igual a x? Tendría que haber un 2 elevado a x tal que diera 0. ¿Existe? No. Tampoco existe. Podéis pensarlo, podéis probarlo, podéis poner el número que os dé la gana. Algunos de vosotros estaréis intentándolo con los negativos, por ejemplo. Si pones 2 elevado a menos 100, es 1 partido de 2 a la 100. ¿De acuerdo? Tengo que hacer un vídeo sobre las propiedades de la exponenciación también, porque es otra cosa en la que me patináis bastante, ¿no? Pero esto es muy chiquitito, es casi 0, pero no es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en estos dos casos, diríamos que no existe x, ¿vale? Este simbolito de aquí significa no existe x perteneciente a los reales. ¿De acuerdo? A los números reales, ya somos mayorcitos, sabemos lo que son. ¿De acuerdo? Y esta es una propiedad fundamental de los logaritmos, ¿de acuerdo? No pueden tener nada ni negativo ni cero dentro de ellos, ¿vale? Muy importante, muy importante. Otra propiedad que emana un poco del estilo de esta. Bueno, realmente son dos. Si tengo el logaritmo en base 2 de 2 igual a x, ¿qué será x? ¿A qué tengo que elevar 2 para que me dé 2? Pues 1, ¿de acuerdo? Esta propiedad de aquí dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1, ¿de acuerdo? Otra propiedad que tenemos, logaritmo en base 2 de 1 igual a x. ¿A qué tengo que elevar 2 para que me dé 1? ¿Se os ocurre? A 0.
¿De acuerdo? 2 elevado a 0 es 1. De tal manera que el logaritmo en base a de 1 siempre será igual a 0. Estas son dos propiedades que son así un poco básicas, pero son muy útiles, son muy importantes y las vamos a ver unas cuantas veces. ¿De acuerdo? Venga, va, más propiedades. Otra propiedad que suele ser con la que nos bombardean inmediatamente, acabamos de terminar con estas, que son las más básicas y más razonables, suele ser logaritmo de a por b igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Y os estaréis preguntando, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? O no, a lo mejor no os lo estáis preguntando, pero yo os hago la pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Vale? Si alguno lo sabéis bien, no sé por qué estáis viendo este vídeo. Si no lo sabéis, agarraos, que tampoco se vienen muchas curvas, pero voy a intentar explicarlo de la manera más fácil y más sencilla posible. ¿De acuerdo? Veréis, si tengo, por cierto, cuando pongo logaritmo a secas, esto es lo mismo que logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? Y cuando pongo ln es lo mismo que logaritmo en base e, ¿de acuerdo? El logaritmo neperiano. Muy bien, pues vamos a verlo. Logaritmo en base n, ¿de acuerdo? Cualquier base, de a por b es igual a c, ponedle. Y esto significa que n elevado a c es igual a por b. ¿Cierto? De acuerdo, vamos a hacer un momento logaritmo en base n de a y logaritmo en base n de b, ¿vale? Y esto vamos a poner que nos da d y que nos da e, ¿de acuerdo? Esto significa que n a la d es igual a a y que n a la e es igual a b. ¿Bien? ¿No nos hemos perdido? Perfecto. Escribidlo, por favor, que esto se entiende mucho más cuando lo escribís. ¿De acuerdo? Entonces, n a la c es igual a por b, que es n a la d por n a la e. ¿De acuerdo? ¿No nos perdemos? Bien. Oye, por las propiedades de la exponenciación, si os acordáis, si yo tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, los exponentes se suman y esto da 2 elevado a 7, ¿cierto? De acuerdo. Entonces esto es igual a n elevado a d más e. ¿Lo veis? Ahora, ¿qué pasa? Que tengo esta sencilla ecuación, n elevado a c es igual a n elevado a d más e. Oye, os estaréis dando cuenta de que, oye, si yo tengo 2 elevado a x igual a 2 elevado a y, x es igual a y, ¿cierto? Una propiedad tan sencilla como cualquier otra de las ecuaciones exponenciales. Misma base, mismo exponente, ¿de acuerdo? Pues entonces significa que c es igual a d más e. ¿Pero qué es c? C es el logaritmo en base n de a por b. ¿Qué es d? D es el logaritmo en base n de a. ¿Y qué es e? E es el logaritmo en base n de b. ¿A qué es bonito? ¿A qué es precioso? Lo he estado investigando porque yo era algo que tampoco me lo había planteado nunca en especial, ¿de acuerdo? Lo he estado investigando para traeroslo aquí en este vídeo y que, bueno, pues lo entendamos todos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y de aquí viene otra propiedad muy interesante que es la siguiente. Logaritmo de a la n es igual a n logaritmo de a. Vamos a ver de dónde sale esto, ¿vale? Vamos a ver de dónde sale esto así despacito. Os doy un segundo para que proceséis todo lo anterior. Bien, seguimos. De acuerdo. El logaritmo. Vamos a poner un número cualquiera, ¿vale? A por a, ¿vale? Logaritmo de a por a. Ahora mismo la base nos da igual. Esto ya acabamos de decir que es logaritmo de a más logaritmo de a. ¿Cierto? Oh, mira qué curioso. 2 logaritmo de a. Y resulta que esto al principio era logaritmo de a al cuadrado. Qué curioso, ¿no? Oye, vamos a ver una fórmula como más general, ¿vale? Vamos a poner logaritmo de a la n. Eso será logaritmo de a por a por a
por así n veces, ¿cierto? N veces, que al final será logaritmo de a más logaritmo de a más logaritmo de a más n veces, ¿cierto? Por lo tanto, al final nos quedará n logaritmo de a. ¿Lo veis como una cosa se construye sobre la otra? De acuerdo, y sobre esta propiedad, sobre esta maravillosa propiedad, que es sencilla, ¿no? Lo veis, no es excesivamente compleja. O sea, tenemos que a la n es a por a n veces, si es al cubo, pues a 3 veces, y entonces vamos a tener una suma de tantos logaritmos de a como sea la potencia. Sencillo, ¿no? ¿Lo veis? Escribidlo. Si no lo entendéis, escribidlo, siempre. Hay algo especial en escribir las cosas que uno las comprende mejor. Entonces ahora cogemos y vamos a ver qué pasa cuando n es negativo, ¿vale? Ya esta propiedad la vamos a dar por entendida, ¿vale? Y vamos a construir sobre ella igual que hemos construido sobre la anterior. Vamos a ver. Yo tengo logaritmo de a la menos 1. Por esta propiedad que acabamos de ver, esto es menos logaritmo de a. ¿Cierto? Vale. Pero ahora una pregunta. ¿Qué es a la menos 1? A la menos 1 es 1 partido de a. ¿De acuerdo? Bien, estamos. ¿Nos acordamos de todo ello? Perfecto. Creo que voy a hacer un vídeo sobre las propiedades de la exponenciación y os lo pondré en la descripción, probablemente. Incluso puede que lo suba antes de este vídeo, aunque este lo estoy grabando antes. De acuerdo. Tenemos a la menos 1 igual a 1 partido de a. Luego tenemos que el logaritmo de 1 partido de a es igual a menos el logaritmo de a. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo logaritmo de b partido de a? Esto será logaritmo de b por 1 partido de a, ¿cierto? Todos lo vemos, ¿de acuerdo? Esto será logaritmo de b por logaritmo de... no, perdón, más logaritmo de 1 partido de a. 1 partido de a, recordamos que es a la menos 1, y por tanto, logaritmo de b menos logaritmo de a. Y esta es otra de las propiedades con las que os suelen bombardear, si os dais cuenta. Logaritmo de b partido de a es igual a logaritmo de b menos logaritmo de a. ¿Vale? Ahora ya entendéis de dónde viene. ¿Veis que no es difícil, no es complicado? Se van saliendo unas cosas a partir de las otras. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra propiedad que teníamos por aquí. ¿De acuerdo? Que era, de nuevo vamos a volver un momento a la propiedad anterior, ¿vale? A la de logaritmo de a a la n es igual a n logaritmo de a. Y ahora vamos a ver qué pasa con las fracciones. ¿Qué es a elevado a un medio? Os pregunto. 1, 2, 3. Parad el vídeo si os apetece pensarlo más tiempo. Raíz de a. ¿Vale? A elevado a un medio es lo mismo que raíz de a. A elevado a 1 partido de n es la raíz enésima de a. ¿Vale? Y si ya le ponemos una m, m partido de n, esto es igual a la raíz enésima de a la m. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Tenemos esta info en la cabeza? Perfecto. Muy bien. Sabiendo esto, pues oye, podemos meter una fracción dentro de la n. ¿Por qué no? Vamos a probar. Entonces lo que vamos a hacer es ver, oye, logaritmo de a elevado a un medio es igual a un medio del logaritmo de a. Que está muy bien, ¿no? Sin más, pues dices, bueno, pues otra aplicación de la fórmula. Pero ¿qué pasa? Que esto acabamos de decir que es la raíz. Luego, el logaritmo de la raíz de a es un medio del logaritmo de a. Y esto en el fondo, si lo pensáis, tiene como mucho sentido, ¿no? O sea, si yo tenía que el logaritmo en base n de a, el logaritmo en base b de a es igual a c, tal que b a la c es igual a a, si yo hago la raíz aquí y hemos dicho que la raíz es un medio, entonces esto es b a la c a la 1 medio, se multiplican exponentes y te queda b elevado a c medios igual a elevado a 1 medio.
¿De acuerdo? Simplemente hemos dividido los dos exponentes entre 2. Esto cuidado que no siempre se puede hacer, sobre todo si hay números negativos y cosas, ¿vale? Pero bueno, para que me entendierais, ¿de acuerdo? Todo el logaritmo está muy relacionado con la exponenciación, justamente por lo que os he dicho, porque es la operación contraria, ¿de acuerdo? Es lo que deshace la exponenciación. Igual que el exponente nunca nos va a dar algo negativo, pues por eso el logaritmo nunca va a poder aceptar algo negativo, porque simplemente va a aceptar los valores que nos puedan salir de la exponenciación. Dicho lo cual, volviendo sobre esta propiedad, para generalizarlo, si tuviéramos el logaritmo de la raíz enésima de a, esto sería 1 partido de n logaritmo de a, ¿de acuerdo? Y si ya quisiéramos volvernos locos, ¿de acuerdo? Pues diríamos que el logaritmo de la raíz enésima de a a la m es m partido de n logaritmo de a. Y ya está, y estas son las propiedades más importantes de los logaritmos que tenemos que entender. ¿De acuerdo? Luego hay una propiedad que es interesante también para los que necesitáis la calculadora, no tanto a nivel de logaritmos, bueno, sí, de hecho es útil para resolver las ecuaciones logarítmicas, ¿de acuerdo? Que sería el logaritmo de a, el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo de b en una base c, ¿vale? Entre el logaritmo en esa misma base c de a. Y diréis, ¿para qué me sirve esto? Pues para mucho, porque la mayoría de vuestras calculadoras, miradlo, no tienen la tecla logaritmo en base de algo. Tienen la tecla logaritmo o logaritmo neperiano, ya es mucho pedir, ¿de acuerdo? Entonces tendréis que aplicar esta norma, ¿de acuerdo? Cuya demostración ya es un poco más compleja, me temo, para los propósitos de este vídeo os complica más la vida de lo que os hace falta, las otras son como más razonables, pero esta simplemente pues nos acordamos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver unos poquitos ejercicios, ¿de acuerdo? Unos poquitos ejercicios que son los típicos de qué nos piden hacer. El primero de todos ellos, el número 1, es desarrollar un logaritmo, ¿vale? Nos van a dar, por ejemplo, logaritmo de raíz de 2 partido de 3 y nos van a pedir que lo desdoblemos, ¿vale? Que lo estiremos. ¿Y cómo lo estiramos? Pues aplicando las propiedades de los logaritmos. Algo muy bueno que podéis hacer es en cada paso señalar qué propiedades estáis utilizando. Mi profesora de matemáticas me obligó a hacer eso cuando estaba empezando y por eso me acuerdo de todas las propiedades, ¿vale? Así que yo os lo recomiendo. Pues aquí en la primera propiedad vamos a hacer lo de logaritmo de a partido de b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Veis que cambio las letras y tal? Lo importante no es el orden de las letras. Bueno, lo importante no son las letras, sino el orden, ¿vale? Si A está arriba, pues A es la que está positiva y si B está abajo, B es la que está negativa, ¿de acuerdo? No olvidemos que las letras son un número más, ¿vale? Yo antes lo he escrito como logaritmo de B partido de A es igual a logaritmo de B menos logaritmo de A, pero si intercambiamos las letras, se intercambia el orden y listo, ¿de acuerdo? De acuerdo, aplicamos esto y entonces nos queda logaritmo de raíz de 2 menos logaritmo de 3. Por el lado del logaritmo de 3 ya no tenemos nada que hacer, pero por el lado de la raíz tenemos que logaritmo, aquí podríamos decir a elevado a n es igual a n logaritmo de a, ¿vale? O también podéis decir que logaritmo de la raíz de a, la raíz enésima de a es 1 partido de n logaritmo de a, ¿vale? Cualquiera de las dos sirve porque realmente es la misma propiedad, pero escrita de otra manera. De acuerdo, pues aquí lo que diríamos sería que 1 partido de 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y esto se puede complicar ad infinitum, se pueden poner muchas más cosas arriba, muchas más cosas abajo, las cosas de arriba siempre van a estar sumando y las de abajo siempre van a estar restando. Y luego los exponentes, ya sean fracciones o números enteros, se van a ir adelante, ¿vale? Sin más. Si tuviéramos un logaritmo más largo, pues tardaríamos más, pero es en esencia lo mismo. ¿Qué nos pueden pedir también? Lo contrario, ¿de acuerdo? Nos pueden decir ejercicio 2. ¿Vale? Segundo ejercicio tipo, que seguro que lo habéis visto si habéis visto logaritmos en clase. Logaritmo. 1/2 del logaritmo de 3 menos 3/4 del logaritmo de 5
más el logaritmo de 7. ¿De acuerdo? Importante, eso sí, que todos los logaritmos estén en la misma base, porque si no estas propiedades, todas asumen que están en la misma base todo el rato, excepto esta última, que puede ser útil, pero es más raro que os la pregunten. Y más rara de pensar y tal, es importante para el cálculo, pero normalmente los exámenes de logaritmos el primero suele ser sin calculadora. En fin, entonces ahora tendríamos esto, ¿no? Y diríamos, vale, vamos a agrupar. El primer paso va a ser, pues oye, logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Aquí se están sumando dos logaritmos, ¿cierto? Pero, claro, antes realmente deberíamos meter las raíces dentro. ¿Qué podemos hacer aquí? Logaritmo de raíz n de a a la m es igual a n partido de m, perdón, al revés, m partido de n, logaritmo de a. Y esto nos quedaría logaritmo de raíz de 3 menos logaritmo de raíz cuarta de 5 al cubo más logaritmo de 7. Y aquí ya sí que podemos aplicar la propiedad de logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Vale? Y esto quedaría logaritmo de 7 raíz de 3 menos logaritmo de raíz cuarta de 5 al cubo. Y en este último igual, ¿qué propiedad utilizaríamos? Pues logaritmo de a partido de b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos quedaría al final? Logaritmo de 7 raíz de 3 partido de la raíz cuarta de 5 al cubo. Este es un ejercicio, ya os digo, que clásico, ¿de acuerdo? Y llegados a este paso, si hubiera números en común, pues según el profesor nos pedirían simplificar o no simplificar, depende del énfasis que le dé a eso vuestro profesor de turno, ¿de acuerdo? Vamos a añadir una página, quiero ver otro ejercicio que, si bien no tan frecuente ya como los otros dos, porque estos dos son como los más clásicos, ¿de acuerdo? Yo le doy mucha importancia, que es el tema de las ecuaciones exponenciales. Vamos a ver, por ejemplo, 2 elevado a x igual a 32, ¿vale? Hombre, aquí me podríais decir 2 elevado a 5, x igual a 5, ¿no? Sin más. Pero bueno, vamos a pensar por un momento que en lugar de 32 tenemos una potencia de 2 que no es evidente, ¿vale? Porque es muy alta, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Tomamos logaritmos, ¿de acuerdo? El logaritmo, al igual que elevar al cuadrado y otras propiedades, con mucho cuidadito, se puede aplicar a ambos lados de la ecuación, ¿de acuerdo? Igual que podemos restar 1 a ambos lados de la ecuación, podemos aplicar el logaritmo a ambos lados de la ecuación. Haríamos logaritmo en base 2 de 2 a la x igual a logaritmo en base 2 de 32, ¿de acuerdo? Logaritmo en base 2 de 2 a la x, si os acordáis, lo he dicho al principio, es x, ¿no? Porque es la exponenciación y su operación inversa, entonces se anulan y queda x. Igual a logaritmo en base 2 de 32, que en este caso es igual a 5. Si os dais cuenta, cuando estábamos haciendo lo de antes, también estás en el fondo tomando logaritmos, pero saltándote el paso, ¿vale? Vas al final del todo, indirectamente. Y esto se puede complicar un poquito más, ¿vale? Otro ejemplo de este ejercicio un poco más enrevesado, entre comillas, sería 2 elevado a x igual a 5 por 3 elevado a x. Y diréis, esto ya es feo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí primero vamos a quitarnos el logaritmo de la x en el exponente de un lado y luego del otro, ¿vale? Vamos paso a paso. El primero, el 2 elevado a x, ¿no? Hacemos el logaritmo en base 2 de 2 a la x igual al logaritmo en base 2 de 5 por 3 a la x, ¿vale? Vamos a separar este producto, ¿de acuerdo? Recordamos la propiedad logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Y esto nos quedaría logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de 3 a la x. ¿De acuerdo? Y esto nos llevaría a que, oye, x es igual a logaritmo en base 2 de 5, que lo podemos calcular. Aquí habría que usar esta regla que he dicho antes, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a pensar otra cosa. ¿Cómo nos quitamos este 3 a la x en el logaritmo en base 2? Precisamente usando lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos pasar de base 2 a base 3. Haríamos más logaritmo en base 3 de 3 a la x entre
logaritmo en base 3 de 2, ¿vale? Misma propiedad, recordamos. Logaritmo en base a de b es igual a logaritmo de b en una base c entre logaritmo de a en esa misma base c. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos quedaría como logaritmo en base 2 de 5 más x partido de logaritmo en base 3 de 2. ¿De acuerdo? Y de aquí ya pues nos quedaría despejar realmente. Lo que podríamos hacer sería llevarnos esta x al otro lado, ¿no? Con su divisor, quedaría x menos x partido de logaritmo en base 3 de 2, igual a logaritmo en base 2 de 5. Y ahora pues sacamos factor común de x, ¿de acuerdo? Y sería x por 1 menos 1 partido de logaritmo en base 3 de 2 es igual a logaritmo en base 2 de 5. Ahora la x ya está casi despejada, la despejamos del todo, y x quedaría logaritmo en base 2 de 5 partido de 1 menos 1 entre logaritmo en base 3 de 2. Y diréis alguno, qué feo, qué fea la solución. Y yo, los números no son feos, son todos hijos de Dios, como decía mi querida profesora de matemáticas, ¿no? Que todos los números, guapos o feos, son hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces os miráis al espejo al día, hijos míos? En fin. Dicho lo cual, este es un ejercicio que yo le doy importancia porque me parece muy útil saber resolver ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Se puede alargar más, se pueden poner más cosas con más exponentes y tal, pero tampoco tiene mucho sentido hacerlo. Otro ejercicio que he visto en algunos profesores, ¿de acuerdo? Últimamente, es el logaritmo en base x de 2 es igual a realmente lo que quieras, imagínate. Vamos a poner un ejemplo más bonito para la primera vez. De 4 es igual a 2. Pues esto, si lo traduces en una ecuación exponencial, te queda 2 elevado a x igual a 4, ¿no? Por la definición de logaritmo. ¿Qué podría ser x? ¡Oh, qué gran misterio! Pues 2. Perdón, al revés. Esto es x elevado a 2 es igual a 4. Me he colado, un momento que no estoy... en fin. X elevado a 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? X es igual a más menos 2. ¿Más menos 2? No. Solo 2 positivo. Porque este número de aquí siempre va a ser positivo, ¿vale? Que si no, las cosas se desmadran. Entonces, x es igual a 2, sin más, ¿de acuerdo? Facilito. ¿Cuándo puede ser un poco más complejo? Bueno, podrías tener logaritmo en base x de 57 es igual a 38. Y entonces te quedaría que x a la 38 es igual a 57. Entonces x sería la raíz positiva de índice 38 de 57. Pues oye, realmente no se puede complicar infinitamente. ¿Cómo se podría complicar un poquito más? Pues oye, tendríamos logaritmo de x menos 1, ¿no? Podríamos cambiar las cosas aquí debajo. Por ejemplo, imagínate logaritmo de x menos 1 de 4 igual a 2, ¿no? Vamos a poner el mismo caso. Pues esto te quedaría x menos 1 al cuadrado igual a 4. Y aquí hay dos vías para despejar. O haces la raíz del otro lado, que entonces hay que tener cuidado con el signo, o desarrollas esta identidad y resuelves la ecuación de segundo grado. En ambos casos te va a dar que x es igual a 3, ¿de acuerdo? La vía más rápida sería la de la raíz, te quedaría x menos 1 igual a 2, x es igual a 3, ¿de acuerdo? Nos quedamos siempre con lo positivo, por favor, con lo que nos dé una solución positiva, ¿de acuerdo? Aquí podrías haber puesto más menos 2, pero te habría dado x igual a 3 y x igual a menos 1, y menos 1 no puede ser la base de un logaritmo, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, hasta aquí llega este vídeo de logaritmos, espero que os haya servido. Cualquier duda, ponedmelo en los comentarios, y si necesitáis clases para que os corrija ejercicios, para que os explique cosas de tú a tú, en cualquier momento, os dejo el enlace a una página online en la que me podéis contactar, ¿vale? Se llama tusclasesparticulares.com, me podéis escribir, yo os contestaré, previsiblemente en menos de un día, y pues podremos dar pues, unas clases para explicaros las cosas, tal, si necesitáis ayuda, desde la ESO hasta bachillerato y la universidad, y últimamente hasta primaria. Entonces nada, os dejo por aquí, que tengáis muy buen día, muy buena semana y muy buenos exámenes. No os olvidéis que también suscribiros al canal y tenéis
el Discord también de la Richie clase, por si queréis empezar a formar parte de esta comunidad. De momento somos poquitos. Espero que el vídeo os haya servido y hasta pronto.